¿Cómo están todos esta mañana? ¿Están bien? Qué bueno volver a vernos, ¿verdad? Y qué bueno estar acá en un domingo bastante especial para más de la mitad del mundo. Porque este día, más de la mitad del mundo celebra los días previos a la crucifixión de Jesucristo. De hecho, conocido por Domingo de Ramos y todo el asunto, ¿verdad? Pero la mera verdad es que toda esta secuencia de hechos sí está en la Biblia, Y yo quisiera que esta mañana volteáramos a ver a la cruz. No vamos a irnos a Santiago, nos vamos a salir este domingo y el próximo, no te los pierdas. El próximo vamos a ver sobre la resurrección. Va a ser un honor para mí predicar sobre la resurrección el próximo domingo. Pero ¿qué pasó antes de la resurrección? La muerte de Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo quedó completamente desfigurado. Y yo no creo, hermanos, que hay una sola película producida o en Hollywood o en Europa o donde sea que pueda plasmar cómo realmente Jesucristo quedó durante la crucifixión. Bueno, de hecho, el libro de Isaías lo describe como una llaga, Cuando tú tienes una llaga en el cuerpo por un raspón, no te lo puedes tocar porque está la carne viva. Así quedó Jesucristo, hecho una llaga completamente, desfigurado. Y es interesante que los hechos fueron tan reales como que estamos aquí nosotros esta mañana. No sé si ustedes han escuchado a el escritor, autor, científico, Josh McDowell. No sé cuántos de ustedes han leído algún libro de Josh McDowell. Él escribió un libro hace años, un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y cuando tú lees el libro, es impresionante la cantidad de hechos documentados científicamente que comprobaron el nacimiento, el crecimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Lo comprueban todos estos hechos. Lo interesante de todo esto es que Josh McDowell era completamente ateo cuando comenzó su estudio. Y él dijo, voy a dedicar no sé cuántos años de mi vida para investigar y demostrarle al mundo que Jesucristo es el más grande farsante de la historia. Y Josh McDowell, auxiliado por otros arqueólogos, comenzó la travesía y empezó a investigar uno por uno los hechos. Lo impresionante es que después de aproximadamente 5 años, cuando ya tenía toda la información, Josh McDowell se dio cuenta, al llevar a cabo el método científico, se dio cuenta que toda la evidencia apuntaba a lo contrario. Todo lo que iba encontrando él pegaba con lo descrito aquí en los evangelios. Entonces Josh McDowell, curioso, ¿verdad? Josh McDowell, al ver toda la evidencia, llegó a la conclusión que no podía negar la existencia de Jesucristo, su nacimiento, su crecimiento, su muerte y su resurrección. Y Josh McDowell, que era pero feroz ateo, se convirtió al Señor Jesús. Cuando Josh McDowell se convierte al Señor Jesús, escribe el libro Evidencia que exige un veredicto, el mismo título que quería darle desde el principio para demostrar que Jesús era un farsante, pero ahora Evidencia que exige un veredicto era para exigir de que realmente Jesucristo existió y Jesucristo murió y resucitó. Eso es impresionante. Es una de las historias más impresionantes de nuestra época, ¿verdad? Y ahora Dios usa a Josh McDowell increíblemente.
Dios usa a Josh McDowell increíblemente. Y él predica. Tremendo, que lo que él detestaba, ahora lo predica. Porque la muerte de Jesús fue real, fue real. Y no sé si tienes ahí tu Biblia, por favor, y vente ahí a Lucas capítulo 23, versículo 32. Yo sé que ya lo hemos visto en repetidas ocasiones y tú has visto películas, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Antes en esta época, los 10 mandamientos, has visto la pasión de Jesucristo, etcétera. De hecho, estas fotografías que vas a ver ahí son de la película La Pasión de Mel Gibson, ¿verdad? Pero ni aún, que yo considero que es uno que se acerca a describir cómo quedó Jesucristo en la cruz, ni aún eso logra describirlo. Mira lo que dice ahí en el capítulo 23 de Lucas, ¿verdad? Llevaban con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Interesante. El monte o montículo que hay saliendo de Jerusalén se llamaba la Calavera, porque cuando tú ves el montículo desde unos 500 metros, tiene forma de calavera. Por eso se llama calavera. Es la misma palabra Gólgota. Es interesante esto. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Lo que hicieron fue ponerse a jugar una especie de dados, voy a decir, para ver a quién le quedaba el manto de ese criminal que estaba ahí en la cruz, ¿verdad? Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Y si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve él solo. ¿Te puedes imaginar a don Jimmy Morales? Bueno, quizás don Jimmy Morales no, porque entiendo que es creyente, ¿verdad? Pero al presidente del país con todo su gabinete viéndolo y diciendo, es farsante. Si él dice que puede salvar a otros, que se salve solo. Esos hombres que tenían el poder de decir, bájenlo de ahí, no lo maten. Pero no, lo injuriaron, ¿verdad? Lo injuriaron. Y el versículo 36, los soldados también le escarnecían. Y escarnecer es burlarse hasta hacer llorar a alguien, ¿verdad? Le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Otras palabras, nosotros somos criminales y estamos pagando lo que nos corresponde, pero él no. Versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre creyó que Jesucristo sí era el rey, que iba a resucitar y que iba a regresar. Él dice, tenme presente por favor. Entonces Jesús le dijo, hoy que vas a morir a la par mía, vas a estar conmigo en la presencia de Dios. Qué precioso esto, ¿no? Hermanos, realmente la muerte de Jesucristo marca la división de la historia. Es tan trascendental que aún cualquier ateo te habla de la fecha antes de Cristo y después de Cristo. Y tiene que mencionarlo. No puede escaparse. Es impresionante que lo niega, pero tiene que mencionar. Porque la historia está partida en antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Un domingo como este marcó el momento en el cual el Señor fue puesto en la cruz. Realmente no fue domingo, ¿verdad? Pero fue puesto ahí en la cruz. Lo más seguro que ha sido un jueves al calcular todas las horas, pero no nos vamos a meter en eso. Pero un día como ese, Jesús es puesto allí en la cruz. Yo no sé si te acuerdas todo lo que está alrededor de esto. Había un hombre en la cárcel. Era criminal. No era ninguno de los dos que acabamos de mencionar. Era un hombre que era criminal. Y él se llamaba Barrabás. Esto es impresionante. Se llamaba Barrabás. Y te acuerdas que Pilato
cuando habló con él, le dijo al pueblo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y todo el pueblo enardecido gritaba: a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Y Barrabás es liberado. A quien le tocaba estar allí en la cruz, sufriendo todo lo que sufrió Jesús, era a Barrabás. Y Barrabás, una noche antes, se abre la puerta de la cárcel y llegan con un edicto para decirle que queda perdonado, absolutamente libre. ¿Sabes en qué he pensado? Que es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Es exactamente lo que te ocurrió a ti y lo que me ocurrió a mí. Que estábamos condenados, ponte a pensar, estábamos en una cárcel, estábamos presos y solamente esperando la sentencia para morir. Silla eléctrica, cualquier forma de pena de muerte, o tomar cicuta de aquel entonces, o veneno, cianuro, que te mataba en cuestión de minutos. Es impresionante que a Barrabás le tocaba morir así. Pero Jesucristo ocupó el lugar de Barrabás y Barrabás salió libre. Óyeme, por favor, préstame tus oídos, porque esto es importantísimo. Tú y yo estábamos condenados a muerte. Y Jesús, al ser puesto en esa cruz, nos declaró libres. Qué precioso. Hermanos, yo no voy a dejar de agradecer tremendamente a mi hermana Evelyn, porque ella fue la que se atrevió a hablarle a un hombre como yo, tan enojado y tan lleno de drogas en aquel entonces, hablando de 32 años atrás, un ogro. Pero tuvo el valor de abrir la Biblia conmigo y decirme: Nelson, Jesucristo murió en tu lugar, lo que te tocaba a ti morir. Y ¿sabes qué hacía yo? Burlarme completamente. Pero ahora que lo entiendo, digo, qué bendición. Qué bendición. Tú tienes que estar agradecido con aquel que te presentó al Jesucristo de la cruz, al que te permitió salir libre y ya no pagar la condena que te tocaba pagar. ¿Sabes que la Biblia dice que Él tomó el acta de los decretos que a cada uno de nosotros nos era contraria y la clavó en la cruz? Eso quiere decir que el acta que da el juez, donde dice por qué Nelson Rivas tiene que pagar con pena de muerte, esa acta Jesús la tomó y la clavó en la cruz ese día que murió ahí. Es glorioso, es precioso ese día. Él fue castigado en mi lugar. ¿Te puedes imaginar Barrabás saliendo libre? Cuando él sabe que ya no hay salida de la cárcel, cuando sabe que lo único que le espera es la muerte, y se da cuenta que un tal Jesucristo va a pagar en vez de él. Eso es exactamente lo que ocurrió hace más de 2000 años. Interesante esto. Moisés anunció la muerte en la cruz. Ustedes van a decir: ¿cómo? ¿Cómo que Moisés anunció la muerte en la cruz? Efectivamente, si tú lees el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia, nunca vas a encontrar la palabra Jesús. Nunca vas a encontrar que se hable de una cruz. No lo vas a encontrar con esas palabras, pero vas a encontrar la descripción de Dios acerca de la muerte de Jesucristo allí en la cruz. De hecho, mira ahí en la pantalla, por favor, Jesucristo mismo nos dijo que Moisés había escrito sobre él. Esto puede ser una palabra o una frase que te puede confundir. ¿Y cómo es posible? Moisés no menciona para nada a Jesús. ¿Cómo no? Vente conmigo, por favor, allí a Juan. Vamos al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 5, versículo 45. Juan capítulo 5, versículo 45. Esto es impresionante. ¿Lo tienes?
El Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 45. Dice Juan 5:45, no penséis, está hablando Jesucristo, y no sé si en tu Biblia, pero en la mía está en letras rojas, quiere decir que es directo de Jesús. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Ahora detengámonos aquí. ¿Sabes con quiénes estaba hablando? Con los fariseos. Los fariseos eran los líderes religiosos de aquel entonces. Andaban con sus túnicas y eran una especie de sacerdote, ¿verdad? Andaban con su cayado, ¿verdad? Su barba hirsuta y pulcros como no tienes idea en su vestidura. Jesús chocó con ellos porque lo que ellos proponían era una religión. Jesús proponía vida espontánea, una relación con Él. Versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Claro, los fariseos, la esperanza de ellos estaba en todos los escritos de Moisés. Entonces Jesús, que es el dueño de la inteligencia, entra por ese lado a sus corazones. Y mira lo que le dice: porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí. Ponle atención a esta frase. Porque de mí escribió, ¿quién? Moisés. Ajá. Yo sé que surge la pregunta, ¿y a dónde? ¿Qué es lo que escribió Moisés sobre la muerte de Jesús en la cruz? Interesante. Vente conmigo, por favor, ahí a Juan, unos capítulos atrás, en Juan capítulo 3. ¿Te acuerdas cuando el Señor está hablando con Nicodemo, que era un principal entre los fariseos, entre los judíos? Mira Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, el versículos 13 al 15. Juan 3 del 13 al 15, por favor. ¿Lo tienes? Jesús está hablando con Nicodemo, y te acuerdas que aquí es donde Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo es posible que un hombre siendo ya grandote vuelva a meterse en el vientre de la mamá y nacer? Nicodemo estaba pensando en términos físicos. Y el Señor le dice: no, Nicodemo, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y no vamos a entrar en detalles. Inmediatamente después, Jesús dice esto que vamos a leer. Vente a Juan capítulo 3, versículo 13. Le dice: nadie subió al cielo, Nicodemo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, ponle atención a estos dos versículos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿y ahí está hablando de Jesús? Sí, ahí está hablando de Jesús. Lo acaba de decir Jesús: Moisés habló de mí. Así como él registró en el Pentateuco que levantó el asta con una serpiente de bronce en la punta, así es necesario que yo sea levantado en un asta. Hablando de la cruz. Y sea hecho pecado, para que el que me voltee a ver sea salvo. Ahora, para tratar de entender, mira la secuencia en la pantalla, por favor. ¿Cuál libro lo escribió? Bueno, vamos a número 21. Vamos a número 21, por favor. Es el cuarto libro de la Biblia, Números, capítulo 21. Mira, número 21, del 4 al 8. Es preciosa la descripción. Mira lo que dice. Después, acuérdate que aquí lleva Moisés a los israelitas por todo el desierto hacia la tierra prometida. Sígueme, por favor. Después partieron del monte de Hor camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora fíjate, aquí el pueblo de Dios peca contra Dios. Versículo 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Está hablando del maná. Versículo 6: y Jehová envió. Óyeme,
Jehová ve. Pueda que los demás no te vean, pero Dios te ve. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. No necesito darte mucha explicación, y sabes que la serpiente está relacionada con el pecado. Y las serpientes de las que habla aquí eran serpientes reales. Están en el desierto y de repente del campamento empiezan a salir culebras. Y culebras venenosas, su mordida llevaba veneno. Y entonces las culebras empiezan a morder a la gente. ¿Por qué? Por el pecado, por el error de ellos. Todo aquel que lo alcanzaba una culebra y lo mordía en el campamento iba muriendo. Te puedes imaginar la cantidad de cadáveres por todos lados. Y Moisés está viendo eso. Moisés está viendo que la gente está muriendo porque las serpientes están mordiéndolas y dejándoles el veneno cada vez que mordían a las personas. Cuando Moisés ve el montón de muertos ahí sobre el suelo, él tiene que hacer algo, pero no lo hace. Vienen a hablar con él. Mira qué interesante, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, Moisés. Mira lo que le dicen. Cuando ven el montón de cadáveres en el suelo: ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Pídele, Moisés, por favor, pídele a Dios que ya no muramos, que ya no muramos. Y Moisés, ¿qué hizo? Oró por el pueblo. Cuando Dios escucha el clamor de los que están muriendo por la mordida, Dios actúa. ¿Y qué hace Dios? Sígueme, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: ok, Moisés, solo hay una salida. Solo hay una salida. Hazte una serpiente ardiente. ¿Cómo describe a las serpientes que están mordiendo efectivamente al pueblo? Atrás, unos versículos atrás, aparecieron serpientes ardientes y mordían al pueblo e incrustaban el veneno que corría por las venas. Ahora miren, hazte una serpiente ardiente, Moisés, y ponla sobre un asta. Un asta es un madero largo. Necesitaba ser largo porque el plan que tenía Dios para salvar al pueblo de no morir envenenado implicaba que cuando el asta fuera levantada pudiera ser vista desde cualquier punto del campamento, allí en el desierto. Mira lo que dice entonces: ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Interesante. Cualquiera que está en el campamento, está a punto de ser mordido, o quizás ya lo mordió, pero voltea a ver a esa pieza de madera con la serpiente de bronce allá arriba, vive y ya no muere. Sígueme, por favor, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce, ¿y qué ocurría? ¡Wow! Vivía. Hermanos, esto es lo precioso de la crucifixión. El mundo celebra muchas veces lo que no entiende que ocurrió en aquel día. Ocurrió que el mismo Dios fue puesto sobre la cruz y fue hecho pecado por nosotros. ¿Sabes qué dice 2 de Corintios? Lo tengo ahí en la pantalla al final, no lo busques y ahí va a aparecer. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Mira lo que dice: al que no conoció pecado, ese es Jesucristo. ¿Por quién lo hizo Dios pecado? Por nosotros. Y óyeme, tú puedes poner tu nombre ahí. A Jesús, que no conoció pecado, por Nelson Rivas lo hizo a él pecado. Qué impresionante. Cómo abruma entender esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia, declarados justos, libres, ya no culpables. Eso quiere decir en Él. Es exactamente lo que le ocurrió a Barrabás, que cuando Jesús apareció en su vida, Él fue declarado justo. ¿Qué hizo Él para ganar la libertad? Nada. ¿Quién lo hizo todo? Jesús. ¿Quién estuvo dispuesto a ponerse en el lugar de Barrabás para la pena de muerte más cruel que había en aquel entonces? Jesucristo. Esto impresiona, hermanos. Esto impresiona. Porque qué bendición haber conocido al Jesús resucitado. Ponte a pensar, por favor, por unos instantes. Tú y yo, antes de conocer al Señor, estábamos mordidos por la serpiente. El veneno del pecado corría por nuestras sangres. Y lo único que estábamos esperando en el desierto era morir. Y de alguna manera nos aferrábamos a alguna forma de religión, como los judíos llevaban en el desierto a los sacerdotes. Tú y yo nos aferrábamos a alguna forma de religión. Ponte a pensar de todo lo que nos ha liberado Dios. Yo no sé si era el caso tuyo, ¿verdad? Pero estos eran los días en donde uno pagaba para estar en una procesión, porque estábamos convencidos que era la forma que se podía limpiar nuestro corazón de pecado. Y mientras más pesada era la procesión y la madera que llevábamos, más pecados purgaba para nosotros. Y cuando, no sé si te pasó a ti, cuando te encuentras con Jesús y te lo explican y te das cuenta, qué rico sentirse libre. Ya no tengo que hacer eso. No, ya lo pagué yo en tu lugar. Esto es exactamente lo que Jesús hizo. Yo me he tomado el tiempo para traer un videoclip aquí. No sé si me ayuda ahí, gracias allá al sonido, para ver esto. Pero antes de eso, quiero decirte que Isaías lo describe en la cruz. Vamos a Isaías, no, aquí va a aparecer. Isaías 53, 2 al 5, mira lo que dice. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo. ¿Cómo así? Lo vamos a ver, dice Isaías. Ahora, fíjate, Isaías está escribiendo esto 750 años antes que ocurra. Y está hablando del Mesías. Y dice, y cuando lo veamos, va a ser tan horrible que no vamos a querer abrazarlo. Va a ser tan desfigurado que no nos va a atraer estar cerca de él. Wow. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, sígueme por favor. Yo sé que le clamamos a Dios cuando tenemos una gripe. Yo ya lo he enseñado desde este púlpito. Pero por favor, ese versículo no lo uses para curar una gripe. Está hablando de el dolor y la enfermedad espiritual. El veneno que metió la serpiente en tu vida y en mi vida. Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ponte a pensar, 750 años atrás lo estás leyendo y no entiendes de qué está hablando. Está hablando del Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Cuando Isaías usa la palabra, por cierto, Isaías, ¿sabes qué quiere decir? Es el mismo nombre de Yeshua, el mismo nombre de Josué y es el mismo nombre Jesús. Este profeta es impresionante. Dice él que fue molido. ¿Y qué molido? Una cosa es que te digan, ¿qué vas a comer ahora? Bueno, vamos a tener un bistec. Pero es otra cosa que te digan, fíjate que hay carne molida. ¿Cómo es la carne molida? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se prepara la carne molida?
tienes que triturarla. Tienes que triturarla hasta que ya no tenga forma. Eso está diciendo Isaías. Cuando Jesús fue puesto en la cruz, estaba molido, no tenía forma, estaba deforme, era hecho una llaga. Veamos lo que yo considero que es tal vez lo más cerca que pudo haber producido Hollywood. Vamos a apagar las luces y no sé si tenemos ahí audio. Ponle atención a cada detalle, por favor. What wondrous love is this, oh my soul, oh my soul. What wondrous love is this, oh my soul. What wondrous love is this that caused the Lord of bliss to bear the dreadful curse for my soul, for my soul, to bear the dreadful curse for my soul. To God and to the Lamb I will sing, I will sing. To God and to the Lamb I will sing. To God and to the Lamb who is the great I am. While millions join the theme, I will sing, I will sing. While millions join
A mí me conmueve pensar, te abro mi corazón aquí, a mí me conmueve pensar qué estaría pensando Jesucristo cuando iba subiendo el monte del Calvario con la cruz sobre él, con su cuerpo y su cara desfigurado, con la corona de espinas y sangrando por todos lados. ¿Qué tal si pensó, tengo que llegar hasta allá arriba porque la mordida ya fue pegada? La serpiente ya mordió en Génesis 3. Y si yo no llego hasta allá arriba y muero, la humanidad va a morir para siempre. Y a él no le importó y siguió para arriba hasta llegar al final, y sabía que allá arriba lo único que le esperaba era más dolor. ¿Te puedes imaginar esos clavos horadando sus manos, sus pies? Como si el dolor de los latigazos y toda la injuria que le hayan hecho las horas anteriores no hubiera sido suficiente. Pero lo hizo en tu lugar, en mi lugar. Y por eso debemos estar completamente felices esta mañana. Porque ahora, gracias a lo que Él hizo, tú y yo podemos saltar de contentos como Barrabás diciendo, soy libre, ya no voy a morir. Vas a morir físicamente, pero ya no vas a morir eternamente en el infierno. Eso es precioso, es maravilloso. Moisés vio nuestra mordida. ¿Cómo así, Checho? Hemos sido mordidos con un veneno mortal, y solo quien levanta su vista hacia Jesús, la cruz, vive. Te voy a repetir Números 21:9, Isaías 53:5, porque lo vimos de alguna manera. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué ocurría? Y vivía. Qué precioso. Por eso Isaías dice que el castigo, mira qué versículo más impresionante, el castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? ¿Sabes qué significa esa frase? Que el castigo que se necesita para que Nelson Rivas tenga paz fue puesto sobre él. Yo no sé cuántos de ustedes, siendo chiquitos, hacían alguna travesura y nos tocaba esperar que llegara papá. ¿Te acuerdas? Quizás mamá te decía, no, hijito, diciéndote, espérate que venga papá. Y uno estaba esperando a las 5 o 6 de la tarde. Y sabíamos que lo que venía era castigo, cincho quizás. Si fuiste de mi generación, chancleta quizás. Sígueme, por favor. Lo que está diciendo es, para que ese niño que había hecho la travesura tuviera paz en su corazón, el castigo que le tocaba a él tenía que pagar lo otro. Y Jesucristo le dijo al Padre, está bien, yo lo voy a pagar. Hermanos, derrite mi corazón. El castigo de mi paz fue puesto sobre él, y por su llaga, por su cuerpo hecho llaga, fuimos todos nosotros curados, no de una gripe, curados del veneno mortal de la serpiente. Qué impresionante, hermanos. Qué paradoja. Gracias a Dios que Él murió, hermanos. Voy a repetirlo. Gracias a Dios que Él murió. Hay un canto que a mí me encanta, no lo vamos a cantar, no se preocupen. Lo canta un amigo que se llama Ray Jones. Y la canción o el canto se llama Escucha al martillo golpear en los clavos. Y básicamente la letra dice, quizás te parezca que yo soy insensible, pero escucha el martillo pegando sobre los clavos, horadando sus manos. Y regocíjate. Escucha al martillo pegando sobre los clavos y regocíjate. Porque muriendo Él,
me garantizaba a mí la vida eterna. Eterna. Yo en más de alguna ocasión, con esto cierro, en más de alguna ocasión he usado una ilustración cuando estoy enseñando la Biblia. Yo estoy convencido que Dios dejó los animalitos y la naturaleza y las plantas para contarnos quién es Él. Y yo ya te he contado que me impresionan las arañas. Las arañas, los arácnidos. No son insectos, son arañas. Tú sabes la diferencia, el número de patas. Y las arañas lo que hacen es, Dios les dio esa propiedad a ellas de expeler seda. Y entonces lo que hacen es hacer una especie de red, ¿verdad? Y pasan los días y ellas escogen, no creas que no observan, ellas observan muy bien de dónde a dónde van a agarrar cada una de las puntas de la red que van a tejer. Y pasan días recorriéndose alrededor y dándole la forma que tú has visto que tienen. Tal vez en el bosque cuando vas caminando ves una tela de araña entre dos ramas. Es pensado, es elaborado. ¿Y por qué las hacen? No las hacen porque no tengan nada que hacer. Las hacen porque significa comida para ellos. Cuando el zancudo o el mosquito o cualquier otro insecto pasa, queda atrapado ahí. El problema es que mamá araña tiene bebecitos, arañitas. Y entonces viene la araña mamá y esconde a sus hijitos en un extremo de la red. Y yo creo que lo conté la vez pasada. En sus patas las arañas tienen unos sensores de movimiento que Dios les regaló. Entonces lo que hace la araña mamá es poner su pata, una de sus patas, contra la red y está escondida. Cuando un pequeño zancudito queda atrapado, mueve la red, la tela de araña, y mamá interpreta: cayó comida. Entonces va al centro, le saca todo al insecto y regresa donde tiene a sus hijos y les da alimento. Pero cuando pasan los días y no cae ningún insecto, mamá araña le pone las patitas a las arañitas en la red y ella se va hacia el centro de la red y se autoinmola. Ella empieza a mover la red y se enconcha. Y las chiquitas entienden que hay comida y van y le sacan a mamá todo lo que tiene y ella muere. Muere para que los otros vivan. Es exactamente lo que Jesucristo hizo en la cruz. Murió para que tú y yo tuviéramos vida. Y no esta vida en este cuerpo, no, vida eterna. La seguridad de no sufrir por la eternidad. Me encanta, hermanos. Yo quisiera que en celebración de este día y hablando de la cruz, cantáramos un himno. Y siempre cantamos algunos otros cantos espirituales muy bonitos. Pero yo quisiera que cantáramos este clásico que fue inspirado en precisamente lo que acabamos de aprender. En la cruz, do primero vi la luz. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Ánimo. Un día volteaste a ver a la cruz y el veneno de la serpiente ya no te mata. Tienes vida eterna. Cantémosla. Voy a pedir que nos pongamos de pie para este canto porque es tan precioso. Vamos.